Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy, mis queridos felinos nocturnos? Soy yo de nuevo, la sombra felina nocturna, y hace que tiene bastante tiempo que no les subimos nada, pero pues tampoco se trata de hacer videos como si fueran productos fabricados en serie, ¿verdad? Bueno, ¿se acuerdan de que hemos estado hablando de objetos voladores no identificados, de varios casos que han pasado? Bueno, nos hemos sumergido en el caso de Betty Barney Hill allá por los años 60. Bueno, pues vamos a continuar con este tema sobre UFOs, ovnis o como los quieran nombrar. Y aquí sí vamos a hablar un poco acerca de lo que son las llamadas abducciones o forzamientos por extraterrestres en contra de la libertad de ciertos individuos humanos que, según se dice, han ocurrido a lo largo de la historia, y no solamente en los años 40 para acá, sino que se dice que incluso en los tiempos antiguos. ¿Qué podemos decir de todo esto? Pues bien, vamos a ver. Bueno, este señor que está aquí es un hechicero piel roja. Este hechicero en realidad es un chamán que se llamaba Alce Negro y era Sioux de la tribu de los Oglala. Ellos pasaban regularmente por experiencias similares a las que describen los informes de las abducciones de los ovnis. Y aquí sí voy a hacer un pequeño paréntesis, puesto que muchas veces el mismísimo YouTube no le gusta que uno hable acerca de estos temas. Pero no importa, por eso vamos a tratarlo desde este punto de vista como si fuera entretenimiento. Ya cada quien sacará sus propias conclusiones. Realmente lo que son las sustracciones de individuos por parte de aliens o seres de otro nivel dimensional existen. Bueno, las abducciones puede tener probablemente una historia interior. Muy bien, y como ya les comentaba, los chamanes amerindios, al que ya pusimos de ejemplo Alce Negro, ellos creían que podían viajar desde la Tierra a otros mundos a través de una especie de pilar cósmico, a menudo simbolizado por un poste, el caso de los tótems, o por un árbol. Alce Negro a menudo elegía un punto debajo de un árbol para iniciar sus trances chamánicos, y al poco rato un espíritu guía se hacía presente en forma de pájaro y lo conducía hacia lo alto a través de una apertura semejante a un túnel, y todavía más arriba hasta llegar a un flameante tipi, o sea, una construcción india, donde Alce Negro se reunía. Este tipi era una especie de arcoíris y se comunicaba desde ahí con otro grupo de ancianos. Y en ese momento el chamán se ve sometido a un doloroso desmembramiento corporal. Un demonio supuestamente le arranca todos y cada uno de los órganos, huesos y células de su cuerpo. Atención aquí, porque después vamos a hablar de otras teorías que hablan de que los aliens realmente son seres demoníacos, como han dicho ciertas apariciones marianas o de seres celestes como San Miguel, pero de eso hablaremos después. Pues bien, pero luego de que le arrancan todos los órganos, todo vuelve a su lugar convenientemente purificado, y es como el chamán experimenta así un verdadero renacimiento físico y espiritual, y ya está dispuesto a regresar junto a los suyos con las energías espirituales y también físicas renovadas. A veces, Alce Negro regresaba a la tierra montado en una pequeña nube. Estas historias de abducción, parecidas a las historias de abducción por parte de ovnis, circulan desde hace décadas, desde hace mucho tiempo. Piensen también en las historias que contaban en Europa o que también cuentan en Asia sobre el encuentro de las personas con seres de su mitología o de su folclore, como los duendes, las brujas, etcétera. Recuerden que en Europa las hadas también tenían esa costumbre de llevarse a los niños muy pequeños, y aquí en México los chaneques todavía tienen esa costumbre. Se dice que se llevan a los niños
Se los llevan cuando están chicos, unos 4 o 5 años, o tal vez un poco más chicos, y se los llevan a una cueva en donde les enseñan a curar, en donde les enseñan a entrar en este tipo de trances, y los regresan 15, 20 años después convertidos en grandes señores chamanes para que puedan ayudar a su tribu. Pues yo siento que no es la forma, pero pues así le hacen. En fin, los pueblos que creen que las abducciones, obra de ovnis, están relacionadas con seres alienígenas o de universos paralelos o de otros orígenes exóticos, tendrán que acabar explicando, además de la falta de evidencias físicas no ambiguas, por qué estos incidentes y las imágenes aportados por los abducidos son tan parecidos a los que aparecen en una gran variedad de procesos psicológicos, incluyendo las alucinaciones producidas por el consumo de sustancias no legales o drogas, experiencias de proximidad a la muerte, los llamados éxtasis religiosos y metafísicos, y como ya les he mencionado, también los trances de los chamanes. Y aquí les recuerdo que todos hemos pasado por el trauma del nacimiento, todos, y el fenómeno universal del nacimiento está completamente libre de influencias culturales ordinarias, ya que nosotros lo experimentamos antes de sufrir cualquier tipo de condicionamiento cultural, claro está, y constituye, por lo que sabemos, uno de los primeros acontecimientos significativos conscientemente experimentados por los seres humanos. Y aquí es importante señalar que el vínculo causal existente entre los hechos específicos del nacimiento biológico y ciertas imágenes particulares está todavía por establecer, y parece que durante el trauma del nacimiento nosotros tenemos una experiencia poderosa que podría muy bien servir como fuente de mucha imaginación, incluyendo tal vez la que aportan las víctimas de las supuestas abducciones por criaturas alienígenas. Y el hecho de que esta experiencia del nacimiento sea más o menos semejante para todos podría explicar de hecho la similitud en los relatos sobre abducciones de diversos lugares del mundo. Y el hecho de que no haya dos nacimientos exactamente iguales podría explicar las diferencias más sutiles. Y obviamente también les recuerdo que dependiendo de la cultura también los nacimientos son distintos, ¿verdad? Bueno, un caso clásico de abducción puede servirnos para ilustrar esta hipótesis. Aproximadamente a las 7 de la noche del 25 de enero de 1967, fíjense bien, también allá por los años 60, Betty Andreasson de South Ashburnham, Massachusetts, Estados Unidos, fue supuestamente llevada por la fuerza por estos seres alienígenas, y esto empezó con una luz brillante que iluminó el exterior de su casa poco después de que apareciera un grupo de seres extraños de poco más de 1 metro de altura. Bueno, estos seres se comunicaron con Betty, otra de nombre Betty. Bueno, y flotando en el aire la llevaron hacia el interior de una nave que ya las estaba esperando, donde ella fue sumergida en un líquido y examinada, como si fuera cobaye o ratón de laboratorio. Después emprendió, según parece, un viaje hacia algún reino extraterrestre, y en el momento culminante de su aventura, ella dice que vio un pájaro enorme que hablaba con ella y que luego, cual si fuera el ave fénix, era consumido por las llamas. Un acontecimiento que la misma Betty, como buena cristiana que era, interpretó en términos religiosos. Oyó una voz que ella creyó que era la voz de Dios, diciéndole: he decidido enseñarte el mundo, aparentemente a causa de la sinceridad de su fe. A continuación, los captores de Betty le devolvieron a su hogar sana y salva, y esta supuesta abducción habría durado un poco más de 3 horas y 40 minutos. Este caso, Anderson, es muy útil porque ha sido ampliamente investigado por un grupo
de expertos ovnílogos o ufólogos, como ustedes les quieran decir. Y el testigo principal también se considera fiable y los detalles de este caso son sumamente representativos de un caso típico de abducción. Es más, como hábil artista que era, Betty pudo aportar muchos dibujos de su aventura. En pocas palabras, el encuentro en la tercera fase del caso Andreasson es tan fiable y detallado como cualquier otro caso. Al mismo tiempo tiene una serie de implicaciones muy significativas en la investigación de la abducción por ovnis, ya que aporta una gran riqueza de imágenes y de hechos relacionados con el nacimiento, que también apoyan una interpretación no física o psicológica de los misterios generales de las abducciones por ovnis. Y atención a todo esto, Por ejemplo, los humanoides de Betty eran de la clásica tipología de la variedad fetal: piel grisácea, cabeza desmesuradamente grandotota, ojos enormes y narices, orejas y bocas escasamente desarrolladas, si bien se comportaban como apariciones al ser capaces, según parece, de atravesar puertas sólidas y de materializarse a voluntad, de hacer lo que les diera su regalada gana, como quien dice. El jefe de ellos incluso parecía poder cambiar de rasgos faciales, y en su encuentro final con Betty, el aspecto que ofrecía este ser era totalmente fetal. ¡Wow! O sea que, pobrecitos, aparte de chaparros, flacos, feos, cabezones, ojones, sin orejas y sin boca, pues aparte parecían bebés deformes, pero en fin. Y el detalle más relacionado con la imaginería perinatal se produjo en lo que Betty describió como la llamada habitación cilíndrica. ¿Qué cosa era esta habitación? Bueno, pues donde dice que ella fue encerrada en una silla de plástico transparente, pues a la de haber tocado, porque para poder decir que era de plástico, bueno, una silla de plástico provista de una capota y que sus captores rellenaron con un líquido grisáceo. Respiraba por tubos transparentes que le introdujeron por la nariz y la boca, y una voz telepática le ordenó cerrar los ojos. De pronto, experimentó unas vibraciones placenteras. El fluido se agitó y por el tubo conectado de su boca ingirió una sustancia de sabor muy dulce. Flotando en el líquido grisáceo pareció sentirse identificada con él mismo, y al cabo de un tiempo, este líquido fue extraído y Betty pudo salir y observó, típico claro está, que le dolía la cabeza. Ya iban también viendo que a lo largo de toda la fenomenología paranormal, incluyendo a los ovnis, muchas veces cuando se presenta un ser de este tipo, ya sea la más famosa de mi canal, la Chillona, la Llorona, pues fantasmas o cosas así, siempre duele la cabeza. ¿Se han fijado? Bueno, ¿qué tipo de analogías uterinas podemos ver? Bueno, pues la habitación cilíndrica es solamente una de las muchas analogías uterinas en el relato de Betty. La silla transparente en la que Betty estuvo flotando en posición fetal sugiere una placenta. El fluido grisáceo, pues es el líquido amniótico. Los tubos por los que respiraba y se alimentaba son, obviamente, el cordón umbilical. Las relajantes vibraciones también aluden a las experiencias positivas uterinas. Y el dolor de cabeza de Betty podría ser el inicio del propio parto. Bueno, estas son explicaciones que nos dan, ¿verdad? Bueno, Betty pasó mucho tiempo a bordo del ovni, flotando de una habitación uterina a otra, pasando a través de túneles, ascensores y otros equivalentes a los conductos por los que se pasa al nacer. Los túneles variaban de longitud, pero todos estos túneles siempre terminaban en unas puertas que conducían a unas habitaciones en forma de cúpula y brillantemente iluminadas, donde ella era desnudada, examinada o limpiada. Las puertas sugieren la abertura del cuello del útero.
Una pared desnuda se abría al aproximarse a ella para cerrarse más tarde de nuevo, sin dejar ninguna traza. Las otras aberturas descritas tenían una membrana circular y había también unas puertas en forma de espejo contra las que ella chocaba sin sufrir daño alguno. Obviamente aquí, pues cuando la mamá se mueve, nosotros también nos movemos, pero pues como es carne y vamos en un líquido, pues no nos golpeamos ni sufrimos ningún daño. Por eso lo comparan con esta situación de cuestiones que están en nuestro subconsciente, que nosotros recordamos en esa forma tan traumática de una supuesta abducción. Durante el examen médico al que Betty afirma haber sido sometida, según ella en una sala muy grande y muy bien iluminada, los alienígenas insertaron unos tubos con unas agujas en los extremos, tanto en sus fosas nasales como en el ombligo. En una sesión de hipnosis efectuada más tarde por los investigadores, Betty recordó la experiencia con bastante detalle. Siento como que están moviendo esa cosa. Van a ponérmela en el ombligo. Oh, eso no me gusta. Siento cómo mueven esa cosa por mi estómago y mi cuerpo. Oh, vuelven a introducírmela. Está tocando cosas. Da la impresión de que me están revolviendo las entrañas con una especie de aguja. Lo noto. Los supuestos alienígenas le dijeron a Betty que la sonda umbilical era un test para la procreación y le dijeron que faltaban partes. Betty había sido sometida a una histerectomía antes y es evidente que revivió su historial médico, pero el ombligo también aparece como un análogo al cordón umbilical en informes de abducción. Los extraterrestres dijeron que estaban despertando algo con su sondaje, una probable referencia a la muerte y al renacimiento que, en el caso de Betty, fue todavía más clara por la aparición del ave fénix. En esta visión, Betty veía un gusano surgiendo de las cenizas del ave, y al mismo tiempo pareció como si a ella le ocurrieran dos cosas, ambas relacionadas con hechos perinatales. Notó un frío intenso y un momento antes había experimentado un calor sofocante al que se refirió como la peor sensación de mi vida. Parece como si la hipótesis del trauma natal encajara con los hechos, pero pónganse a pensar una cosa. Es correcto afirmar que todos los informes sobre subtracciones humanas, abducciones, pues, ¿cómo decirlo? Son repeticiones, óiganlo bien, de lo que nosotros padecimos al nacer, de ese trauma natal. Pues la verdad, aunque este fuera el caso, ello no invalida la experiencia, por supuesto, ni tampoco prueba de ninguna forma que las experiencias de abducción sean exclusivamente mentales. Lo que sí implica es que el fenómeno ovni puede producir un cierto tipo de alucinación en la mente humana. La naturaleza del propio fenómeno, sin embargo, permanece oscura. Como ven, mis estimados felinos nocturnos, sobre todo lo que les hemos contado aquí, tapemos la cámara y veamos qué cosa nos dicen por aquí. Como ven, dicen que este es el jardín de las delicias y este lo pintó el Bosco. Debajo, aquí se muestra una especie de paraíso y comparte con muchos casos de abducción la imaginería de las denominadas experiencias positivas en el útero materno, un agradable estado de suspensión en una especie de bolsa transparente. Como ven, y bueno, también cuando Betty Anderson fue abducida de su casa de South Ashburnham, en Massachusetts, en enero 25 de 67 se encontró a sí misma sentada en una silla de plástico transparente y rodeada de una envoltura hermética llena de un líquido color grisáceo. Ahorita se las pongo para que vean cómo lo imaginó un dibujante. Cerrando los ojos, ella notaba unas
vibraciones muy agradables y recibía un alimento de sabor dulce a través de un tubo insertado en su boca. Parece evidente que esta experiencia constituye un reflejo clásico del tipo de experiencias que se viven en el útero materno. Vamos a ver cómo era esto. Bueno, pues así es como imaginan los artistas esto. Y pues ya les dije, Betty pasó por un buen rato a bordo del ovni, flotando de una habitación a otra en forma de útero a otra, pasando a través de unos túneles y de unos ascensores y de otros equivalentes a los conductos por los que se pasa al nacer. Como pueden ver, esta especie de silla, pues es en donde ella dice que le pusieron ese líquido y la examinaron. Muy raro, y fíjense qué curioso porque también se parece a una especie de silla gestatoria, de las que ya también en algunas clínicas se usa para que las mujeres den a luz, pero sentadas, ¿verdad? Veamos qué más podemos encontrar. Pues, ¿qué cosa hay aquí? Bueno, pues esta es la visión que nos cuentan tres mujeres de Kentucky, supuestamente abducidas por seres extraterrestres. Esta imagen la realizaron hipnotizadas, estos dibujos donde aparece el momento del nacimiento. Uno representa a una mujer examinada por unos humanoides y arriba hay un paralelismo con los momentos previos al parto. Ahora, en esta de aquí abajo, ¿qué cosa es lo que podemos notar? Que aquí hay un ojo que es el símbolo de la conciencia universal asociada con la tranquilidad en el útero. Pues así es como estamos. ¿Qué podemos al final de cuentas ver? ¿Qué perspectivas nos podemos nosotros plantear? Y al final de cuentas también, felinos nocturnos, ¿qué puedo decir al final de los casos de abducción? Bueno, pues tal como cuenta en su libro, El veredicto OVNI, Robert Schiffer, los relatos de experiencias de abducción brotan como los hongos en cuanto se hace público uno de ellos. Particularmente hubo numerosos informes de este tipo de casos poco después de la exhibición, el 20 de octubre de 1975, de una dramatización cinematográfica del famoso caso de abducción de los Hill que ocurrió en la zona de las White Mountains cerca de New Hampshire. Este caso ya lo he tratado antes en la lista sobre ovnis, pues lo podrán encontrar y es a donde voy a poner también este video. Bueno, curiosamente, algunos de los supuestos avistamientos y las horas perdidas que fueron recogidas o reconocidas como tales después de dicha dramatización fueron pasados igualmente a la pantalla con el título de UFO Incident o el incidente OVNI. En uno de estos casos en el que se vieron implicadas la señora Sandra Layson de Fargo, en Dakota del Norte, su hija y una amiga, las tres fueron sometidas a una supuesta disección como si fueran ranas de laboratorio, pero fueron recocidas de nuevo por los abductores alienígenas, una experiencia notablemente similar a la que experimentaba el chamán piel roja alce negro en sus trances. Determinados sujetos primero negaron haber visto y por lo tanto haber sido influenciados por la dramatización televisiva, pero los interrogatorios posteriores demostraron toditito lo contrario. Y de hecho muchos de los detalles pudieron haber sido asimilados y convertidos por ellos mismos en informes, tanto fantásticos como genuinos, de experiencias personales. Un informe del Departamento de Defensa fechado el 11 de noviembre del 75 afirma: desde el 28 de octubre del 75, numerosos informes de objetos sospechosos han sido recibidos en el NORAD-COC, que se traduce como Combat Operation Center o Centro de Combate de Operaciones. Bueno, vayan ustedes a saber, soy muy malo en inglés. Eso fue naturalmente unos 8 días después de la proyección de la película ya mencionada. Mis estimados felinos nocturnos, ¿qué me pueden decir ustedes acerca de los
alienígenas, los llamados hombrecitos de Marte, los hombrecitos verdes de Marte que salían con Pedro Picapiedra como Gazú y que se llevan a los hombres y seres humanos hacia el reino de lo desconocido para hacer, sabrá Dios qué cosas tan raras. ¿Y tú qué piensas, mi sombra felina nocturna? Nada, no quiero hablar. Bueno, pues no quieres hablar, pues ni modo. En fin, pues mis queridos felinos nocturnos, por este día es el video de esta semana y pues vamos a seguir esperando que ya llegue ese NIP. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, cuéntenme sus experiencias por favor, si alguien ha tenido contacto con algún alienígena, pues preséntemelo y le hacemos una entrevista. En fin, bueno, pues denle like al video, compártanlo en sus redes sociales y pues sin más por el momento, la sombra felina nocturna y yo nos despedimos. Muy buenas noches mis felinos nocturnos y hasta la vista. Que la pasen muy bien y si ven un ovni, fotografíenlo. No me vayan a salir como Maussan que se va al valle de allá a California, me parece que a la Rumorosa, y ya en la noche que están todos viendo a los seres, dice, ay sí, fotografíenlos, mañana los veo. No la muelen. Bueno, pues hasta mañana, o hasta luego, mejor dicho.